Hola a todos, los saluda Jeff 145. Y yo Miku 4578 XD. Hoy traemos los 10 lugares abandonados. Comencemos. Top número 10. El psiquiátrico de Danvers. El Danvers State Hospital. Este hospital posiblemente sea una de las construcciones más bellas e impresionantes de todas aquellas que se han realizado a lo largo de la historia con fines médicos y curativos. Su construcción, en el año 1874 costó la friolera de 1,5 millones de dólares, que en aquella época era una cantidad considerable, y más todavía para construir un psiquiátrico. El artífice de este y de otros sanatorios similares en Estados Unidos fue el doctor psiquiatra Thomas Kirkbride, cuya filosofía curativa se basaba en el bienestar de los internados, comenzando por un trato amable y lo más humano posible y rodeados de las mejores instalaciones posibles. Amplias y soleadas habitaciones, lugares comunes frescos y bellos, grandes jardines y espacios abiertos. En fin, que el edificio en sí mismo se convertía en parte del tratamiento para enfermos de todo tipo, depresivos y esquizofrénicos parecían mejorar con más rapidez en estos majestuosos edificios. Pero este utópico tratamiento de Kirkbride para los enfermos mentales no duró demasiado por diferentes motivos. El principal era que no todos los médicos psiquiatras opinaban como él y se decantaban más por los métodos tradicionales de terapias de choque y de suministro de sustancias químicas para mantener a los enfermos a raya. Y en estos lugares, esos métodos comenzaron a implantarse. A principios del siglo XIX, se unió la gran crisis económica que hizo prácticamente imposible que estos enormes edificios y sus costosos mantenimientos pudiesen mantenerse. Esto llevó a elevar el número de internados a cantidades no demasiado recomendadas y en algunos casos, los enfermos cuadruplicaban en número a la capacidad de los hospitales. Y en ese punto comenzó el desastre, enfermos mentales de todo tipo mezclados y hacinados en pequeños espacios, malos tratos, medicaciones excesivas, lobotomías, camisas de fuerza, muertes y los enfermos, en lugar de mejorar de sus dolencias, veían su locura llevada a los máximos extremos en estas cárceles góticas. En los años 60, estas instituciones volvieron un poco a la normalidad convirtiéndose en psiquiátricos un poco más normalizados. El Danvers State Hospital funcionó hasta el año 1992, donde los recortes presupuestarios acabaron por cerrar sus puertas. Muchos de los hospitales del plan Kirkbride corrieron la misma suerte, algunos se derribaron, como es el caso del Danvers, otros siguen en funcionamiento y algunos otros se han reconvertido para albergar otro tipo de ocupaciones. Hoy en día, donde se levantó este magnífico edificio que fue inspiración de algunos relatos de Lovecraft, no hay más que apartamentos de lujo, apenas alguna fachada y algún que otro edificio periférico se han mantenido. Top número 9. Hospital Manuel Lois. Los inquietantes sucesos del Hospital Manuel Lois. En pleno corazón de la capital onubense se alzaba majestuoso uno de esos edificios encantados y a la vez malditos que aún perviven en la realidad y en el recuerdo de muchos. Se trata del antiguo Hospital Manuel Lois. En la actualidad, el edificio fue derruido, pero durante más de 15 años de abandono se produjeron en él numerosos sucesos misteriosos, y es en sus últimas plantas donde muchos testigos aseguran haber presenciado toda una serie de fenómenos extraños, entre los que destaca la aterradora aparición de una enfermera o monja fantasma que paseaba por sus oscuros y destartalados pasillos. Al ser desalojado, en el interior del hospital quedaron numerosos enseres y materiales. Una noche, sin saber cómo, unos cuantos colchones que todavía permanecían allí comenzaron a arder de forma inexplicable en la cuarta planta del edificio. El fuego alcanzó unas dimensiones considerables, por lo que los servicios de extinción de incendios de Huelva tuvieron que acudir para sofocar las llamas, tarea que resultó muy dura. Uno de los bomberos participantes en las tareas de extinción, JLG, nos explicaba: entre el humo pude distinguir claramente la silueta de una persona. Fui hacia donde se encontraba, sin embargo se alejaba de mí. Vestía ropa de asistencia sanitaria pero de otra época. Reconozco que en ese momento sufrí auténtico pánico. En esa misma planta ya se han producido en los últimos años 6 incendios sin motivo aparente.
En los pisos del lugar se encontraron pentagramas, velas y tableros de la Ouija, de jóvenes o incluso grupos que trataron de establecer comunicación con aquellas apariciones. En el lugar se sentía mala energía, tristeza, debido a tal vez las numerosas historias que nacieron en el lugar por los pacientes que allí murieron. Varias personas que han entrado en el lugar, afirman haber visto a una mujer de blanco que llora en las noches, incluso se han oído camillas y objetos que se mueven solos por el lugar, sonidos de ultratumba que se expanden por todo el lugar, de lamentos y de tristeza. Ay Jeff, ese sí me da miedo. XD, eso se pone bueno. Esto se pone más interesante. Top número 8. Hospital Real Granada. Las carencias sanitarias de la ciudad de Granada tras su conquista por los reyes católicos en 1492, llevó a estos a fundar un hospital de enfermos y asilo para pobres. Para su emplazamiento, se eligió un antiguo cementerio musulmán extramuros, en las cercanías del puente de Elvira. Su construcción se inicia con retraso en 1511, interrumpida tras la muerte de Fernando el Católico y reanudándola en 1522 el emperador Carlos V. Comienza a funcionar como hospital en 1525, y es inaugurado en 1526 aunque inacabado, pues le faltaba la decoración de los patios, excepto el de la capilla, las ventanas, la portada y un buen número de artesonados. La portada, obra de Alonso de Mena, se terminó en 1640. Las obras y remodelaciones se prolongan durante los siglos XVI XVII. En un principio estaba destinado a acoger enfermos sifilíticos, pero desde 1536 tendría nuevos huéspedes. Los locos o inocentes, debido a que se cerró el Maristán, antiguo hospital musulmán situado en el Albaicín, junto al Bañuelo. Más tarde fue destinado para la curación de los enfermos del mal francés de toda España. Tras la desamortización de Mendizábal, en 1835, el hospital pasó a depender de la Diputación Provincial, estableciéndose allí el asilo de ancianos y la casa de dementes. En 1961, el Hospital Real fue comprado por el Ministerio de Educación Nacional siendo su estado de conservación pésimo. En 1971 pasó a ser parte del patrimonio universitario, sucediéndose desde entonces las labores de restauración y limpieza. En el Hospital Real de Granada se dice que numerosos testigos afirman haber visto una imagen espectral que deambula por las diversas estancias del edificio. Algunas personas relacionan dicha aparición con San Juan de Dios. Los universitarios aseguran que el fantasma del sacerdote aparece por el patio del ciprés y la antigua capilla de la edificación. Otros testigos cuentan también que se puede escuchar en ocasiones una extraña música parecida a la de un órgano, voces de niños, gritos de dolor, luces que se apagan y se encienden solas, además de apertura de puertas sin que nadie las toque. Que no te dé miedo Miku 4578. La otra es más buena. Claro, nuestro trabajo es bueno XD. Solo con verla me está dando miedo. Top 7 Sanatorio de Agramonte Moncayo Zaragoza. El sanatorio antituberculoso de Agramonte se empezó a construir en la década de los años 20 por iniciativa del gobierno. Una vez terminado en el año 1930, se destinó en un principio a centro de descanso para las familias pudientes de la época, pero al empezar la guerra civil en 1936, quedó abandonado hasta el fin de la guerra. En 1939, las Hermanas de la Caridad de Santa Ana se hicieron cargo del edificio, instaurando el sanatorio antituberculoso de Agramonte. Sus moradores fueron mayoritariamente mujeres y niños, aunque al final también hubo hombres. Allí cada día luchaban por vencer a la tuberculosis, y la mayoría con el tratamiento médico y la situación geográfica cerca del Moncayo lograron curarse. En el mes de octubre de 1978, después de 40 años en activo, el sanatorio cesó su actividad, se cerró el hospital y el lugar quedó totalmente vacío y en silencio, a merced de los vándalos y visitado por otras personas fascinadas por la belleza y el misterio de aquel lugar. Actualmente su estado de conservación es pésimo y por ello su acceso está prohibido, salvo con el pertinente permiso, dada la peligrosidad del recinto.
En el viejo sanatorio de Agramonte se dice que suceden multitud de fenómenos paranormales en su interior, además de la presencia de pinturas con dibujos satánicos en las paredes de la antigua capilla del edificio, y el cementerio anexo al sanatorio ha sido profanado igualmente. Diversos grupos de investigación que han frecuentado el edificio aseguran haber sido testigos de golpes inexplicables en las paredes, corrimiento de objetos, puertas y ventanas que se abren y se cierran sin haber viento, sombras por los pasillos y comunicaciones vía ouija y psicofónicas que se refieren por el nombre de pila de los investigadores que estaban realizando estas sesiones, tanto de transcomunicación como de ouija. Desde el punto de vista psicofónico se han obtenido contundentes parafonías, en una de ellas puede escucharse perfectamente una voz rasgada que grita "marchaos". Top 6 Preventorio de Sierra España Alhama de Murcia. El antiguo sanatorio de tuberculosos de Sierra España es el nombre que reciben los restos del edificio que albergó a enfermos de tuberculosis y lepra entre 1917 y 1962 y que cuenta con una dilatada historia. La primera piedra se pone en el último trimestre de 1913 cuando las autoridades regionales tienen que tomar decisiones drásticas ante los estragos que estaba causando la tuberculosis entre la población civil. La estructura del edificio la forman 3 salas de 2 alturas y el sótano. El hospital contaba con 200 camas y 50 empleados. En la planta superior se ubicaron los enfermos más graves que necesitaban reposo y estaban aislados, mientras que, en la planta baja lo hicieron los menos graves, pudiendo dar incluso paseos por la sierra y ser visitados por los familiares. Normalmente la mayoría acababa subiendo a la planta alta y muriendo tras una larga agonía. Una vez a la semana subía en carro el sepulturero del cementerio de Alhama a recoger los cadáveres para darles entierro. En invierno, con los caminos nevados, se convirtió en el único enlace entre el hospital y la civilización. Los elevados gastos de manutención de un edificio de tal envergadura llevan al ministerio, en 1962, a declararlo como no rentable, provocando su cierre tras haber sido reconvertido en un orfanato. A principios de la década de 1980 el gobierno regional hace una fuerte inversión para reconvertir la antigua casa de cura en un albergue juvenil. No obstante, la falta de presupuesto hace que solo se rehabilite el ala izquierda, quedando el resto igualmente abandonado. Aunque el nuevo albergue se promocionó a bombo y platillo, apenas tuvo afluencia de jóvenes, declarando los pocos que fueron lo incómodo e inhóspito del sitio por tener contiguas las viejas ruinas hospitalarias. Tras varios veranos de decadencia, en 1995, se echa el cierre definitivo. Inicialmente se le puso vigilancia para evitar que fuera objeto de actos vandálicos, pero esta fue retirada en 1997. Hoy su acceso se encuentra prohibido por el alto riesgo de derrumbe que existe. Diversos testimonios indican que en el Preventorio de Sierra España sucede cierta fenomenología paranormal, principalmente en la primera planta y más en concreto en los pasillos que unen la parte reformada y más moderna con la más antigua. Se habla de la presencia y aparición de un ser etéreo de color verduzco y con forma humana, muy parecida a una mujer. Uno de los últimos conserjes que tuvo el edificio, aseguró haber tenido sensaciones extrañas en los pasillos de la primera planta e incluso vio cómo aparecía una extraña mancha en una pared. Dicha mancha tenía una forma muy definida de mujer que siempre terminaba saliendo a pesar de haber intentado borrarla en numerosas ocasiones con pintura e incluso picando encima de ella. Otros testigos aseguran que una mujer demacrada deambula por el interior de los pasillos del edificio, asomándose a las ventanas y desapareciendo posteriormente. Top 5 La Atalaya Ciudad Real. La Atalaya fue ideado en los inicios del siglo XX como un hospital para tratar a enfermos de tuberculosis, de ahí su ubicación sobre un cerro orientado al sol y con aire puro, aunque justo al terminar su construcción se dio por prácticamente erradicada la enfermedad en nuestro país, por lo que se le tuvo que buscar una nueva función. De esta forma, el antiguo y enorme hospital de la Atalaya se convirtió en psiquiátrico infantil en un principio y luego en psiquiátrico para enfermos mentales de todas las edades hasta quedar abandonado y sin uso en los años 80. La Atalaya fue demolida en el 2007.
En los alrededores de la Atalaya se produjo en 1987, noche del lunes al martes de Pascua, el asesinato a tiros de una pareja de jóvenes que se encontraban dentro de su coche por parte de un policía nacional que posteriormente se suicidó tras de cometer el crimen. Dicho crimen no fue debidamente aclarado y sigue en la actualidad con cierto halo de misterio. Se habló de un crimen pasional aunque aparentemente las víctimas no conocían a su agresor. También se comentó que el policía en estado de depresión podría haber sufrido un violento brote psicótico. En Ciudad Real corría la leyenda de la Dama de la Atalaya, una mujer fantasmal de unos 40 años que se aparecía de vez en cuando en la curva de acceso al antiguo hospital. También se comentaba la presencia de extrañas luces dentro del edificio, ruidos extraños y grabación de psicofonías. Hay muy poca información de esta, pero es muy buena. Top 4. Hospital Civil de Oliver. El Hospital Civil de Oliver, ubicado en la calle Oliver N22 de Alcoy, Alicante, fue construido ocupando una manzana entera del barrio de Santa Rosa entre 1868 y 1877 según la tipología hospitalaria de la época con proyecto del arquitecto Jerónimo Granell Mundet a expensas del filántropo alcoyano A. Oliver. El edificio responde a una arquitectura de origen académico de gran sobriedad y contundencia, tanto por su volumetría y orden compositivo como por el uso de la piedra. La planta de este hospital se compone de 3 cuerpos, 2 laterales en forma de T con 2 y 3 plantas, para salvar el desnivel del terreno, y uno central, cuadrado, de 4 plantas. La unión entre estos se realiza mediante 2 cuerpos en planta baja con galerías acristaladas a ambos lados. Cuenta también con varios pabellones posteriores destinados a cocina, lavandería, etc., que rodean un gran patio con huerta y arbolado. Actualmente su función es la de geriátrico. En el Hospital Civil de Oliver se cuenta que tras unas obras de remodelación del edificio en el año 2005, comenzaron a escucharse una serie de ruidos extraños en su interior durante la noche, habiendo multitud de testimonios al respecto por parte de los vigilantes del lugar. Uno de ellos incluso afirmó haber sido testigo de la aparición de un ente etéreo, en el momento después de escuchar un extraño ruido, justo delante de él mientras hacía la ronda por el edificio. Dicha aparición fue definida como una mujer vestida con una especie de túnica blanca que se dirigía hacia él aunque antes de llegar a su posición, efectuó un rápido giro y desapareció entre una de las viejas paredes del hospital. Top 3. El hospital abandonado para tuberculosos del Carrizalito, Baja California Sur, México. Hace unos 12 años, tal vez más, llegó a mis manos, casualidades de la vida, el periódico local de nombre El Peninsular en donde aparecía una fotografía, no muy clara, de un edificio en construcción. Decía que era el hospital para tuberculosos abandonado, por el rumbo de Santiago, en el municipio de Los Cabos. Desde entonces comencé a rastrear la información que me llevara a saber más sobre semejante lugar. Esto fue tarea de hacer cientos de preguntas sin encontrar una respuesta. Finalmente alguien me dijo en dónde se ubicaba y pretendí llegar hasta allá, sin suerte pues el camino está cerrado y caminar es cosa casi imposible, más aún con el clima que habitualmente hay por el rumbo. Desistí de la idea y un día, platicando con un amigo que gusta de adentrarse a los lugares insólitos, le comenté del lugar y, a través de sus ojos, pude conocer que, efectivamente, hubo un hospital para tuberculosos en Baja California Sur. Esa cruz que vemos desde el satélite en el sistema Google Earth nos indica la ubicación del hospital pues, efectivamente, fue construido en forma de cruz, esto en los años 40. Si tú que me lees, eres joven, te preguntarás que por qué un hospital precisamente para tuberculosos en esta zona. Pues bien, la tuberculosis es una de las enfermedades de que se tienen noticias más antiguas de la humanidad, ya los griegos sabían de ella y la denominaban tisis. A mediados del siglo XVII, en 1650, era la enfermedad más difundida en Europa y la que cobraba más muertes. Se le denominaba la Gran Plaga Blanca. La presencia española en México a consecuencia de la conquista trajo todo tipo de enfermedades desconocidas, entre ellas la tisis, misma que prosperó dadas las condiciones climáticas de nuestro país. Top 2. Cárcel del Condado de Essex, New Jersey quedó abandonada en 1970, cuando una nueva cárcel fue construida.
Esta prisión también es conocida como Old Newark Jail y aparece en el Registro Nacional de Lugares Patrimoniales, pero a pesar de esto, nada se ha hecho para preservar el lugar y se ha ido a la ruina. La descomposición en el edificio es muy fuerte y los invasores que lo utilizan como escondite para tomar drogas no están ayudando a su condición. En el 2001, se produjo un incendio, causando el colapso de algunas paredes y haciendo la estructura más inestable e insegura. En el 2010, los planes para demoler la antigua cárcel de Newark fueron rechazados, por un comité de planificación, quienes quieren restaurar el lugar. Top. Un hospital abandonado de Morelia. En una investigación que se realizó en un hospital del estado de Morelia, Michoacán, los investigadores afirman que en ese lugar se siente una energía muy fuerte, hay pasillos muy largos. Cuando recorrían el lugar donde se encuentra el quirófano, escucharon el murmullo de una mujer y el sonido de un cristal que impactaba cerca de ellos. Fueron a checar y no era nada. Al tomar una foto vieron que había algo en la ventana como si los estuvieran vigilando. Cuando se dirigieron a la morgue se sentía una energía muy extraña y comenta un vigilante de ese lugar que todas las noches se escucha el ruido de radiografías, camillas, pasos y lamentos. Donde es más común escuchar esto es en el pasillo donde trasladaban a las personas a la morgue, en donde era la sala de autopsia. También se sentía una energía muy pesada donde escucharon una serie de ruidos como si tumbaran cosas y las puertas. En este hospital se cree que existe la presencia de muchos entes de personas que ni se han dado cuenta de que habían muerto o no querían morir, y estas personas se quedan arraigadas y las mismas energías que no provienen de la luz van a estar tratando de coartar su salida a la luz, y es como una lucha del bien y el mal. Punto en la torre de ese lugar que está en el 8º piso, un piso que estaba destinado a los niños que se encontraban en etapas terminales de vida, un lugar donde hay varios dibujos que hacían los niños que tenían cáncer. Se podía sentir energías fuertes de dolor y tristeza de niños que no se querían ir. En ese piso los dibujos de los niños se movían junto con sonidos muy extraños de puertas. También se cuenta de una mujer que recibió un trasplante de riñón y al darse cuenta de que no funciona decidió acabar con su vida y se arrojó desde el 8º piso hacia el vacío, y la energía de esta mujer sigue rondando en el lugar. Espero y les haya gustado nuestro trabajo. Pasa el vídeo, no olvides suscribirte. XD 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 XD.